El micrófono este funciona y ese no. Sí. Si se pudieran bajar un poco las luces porque hacen daño aquí. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Bueno, ya parece que funciona. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí una vez más con el Ateneo, que es quien organiza esta conferencia y que nos va a impartir Montserrat Fornells, que seguramente es de casi todos ustedes conocida por haberle escuchado en bastantes ocasiones o en numerosas ocasiones, en algunos casos, y que en realidad pues es una de las personas que conoce mejor realmente la historia del arte, en cuya disciplina es doctora por la Universidad del País Vasco, además de haber hecho estudios importantes, por ejemplo, los de museología en un lugar como Florencia, que se puede considerar uno de los centros realmente del arte. Por otra parte, ella es del mismo lugar del que el propio Dalí era natural, de Gerona, y ella tiene además pues numerosa obra en cuanto a publicaciones, por supuesto muchísimas conferencias y cursos que ha dado de arte, y ha sido comisaria de numerosas exposiciones. Bueno, yo creo que como su conferencia va a ser notablemente intensa y larga, pues lo mejor es que a esta presentación pues ya creo que ya a partir de este momento le sobrarían minutos, y lo mejor es que ella misma empiece para que bueno, podamos entrar dentro de el minutaje que está destinado en esta sala. Bueno, pues nada, tiene la palabra Montserrat Fornells, y adelante, y a pasarlo bien con ella y con Dalí. Bien, gracias, Ángel. Bueno, gracias, Ángel, y gracias al Ateneo por invitarme a dar esta conferencia sobre un personaje que no solamente es mi paisano, sino que además siento por él una enorme admiración, y siempre he estudiado su obra con bastante detenimiento. Bueno, Salvador Dalí fue, sin duda, el máximo exponente del movimiento surrealista, una de las vanguardias que surgió en Francia al acabar la Primera Guerra Mundial. El surrealismo es un movimiento heredero del dadaísmo, un movimiento provocador que quería, como dicen los franceses, épater le bourgeois, y desacreditar la realidad sustituyéndola por imágenes oníricas nacidas del inconsciente y de las obsesiones y las fantasías de sus creadores. De ahí que esté vinculado con el psicoanálisis. Dalí fue un hombre muy trabajador, de una creatividad apabullante. Fue pintor, dibujante, escenógrafo, publicista, guionista de cine, diseñador, y además fue un gran escritor, faceta no siempre conocida, aunque probablemente su mejor obra fue la creación de su propio personaje, Dalí, un ser excéntrico, narcisista, histriónico y genial, que se convirtió en la encarnación misma del surrealismo. De él vamos a hablar hoy, de su vida y de su obra. Bueno, Dalí nació en el año 1904 en Figueras, una población del Ampurdán, en la provincia de Gerona, que contaba entonces con 10.700 habitantes. Por tanto, una localidad pequeña. Su infancia y su adolescencia se desarrollaron entre Figueras y Cadaqués. Cadaqués está en la Costa Brava, donde pasaba el verano con su familia. Y por eso la luz del Mediterráneo y las rocas de la Costa Brava serán una constante siempre en su obra. Bueno, esta es una foto de familia donde aparecen una tía, su padre, su madre. Su madre era una mujer apocada, tierna, que Dalí sentía por él una verdadera adoración. Está su hermana Ana María, más jovencita. Está su tía Catalina. Y está la abuela. Bueno, el padre, del que quiero hablar en primer lugar, era notario y era un hombre muy severo, cuya excesiva autoridad Dalí siempre recordó como castrante.
Salvador Dalí nació después de la muerte, al año y pico de nacer, de un hermano mayor al que le pusieron por nombre Salvador. Entonces, al morir este niño, pues los padres se pusieron manos a la obra para traer otro al mundo. Y ese otro fue nuestro artista, al que también llamaron Salvador. Y de hecho siempre le hicieron sentir que era algo así como la reencarnación de su hermano muerto. Y Dalí se consideró muy ligado a él, hasta el punto que estableció un paralelismo con Castor y Pólux, que son los dos gemelos nacidos del huevo que puso Leda tras haber yacido con Zeus. Zeus tomó la forma de cisne y por eso Leda pone un huevo del que salen los dos niños. Por eso el tema del huevo va a ser siempre una constante en la pintura de Dalí. Bueno, siendo un niño, su padre, con la, supongo que buena intención de prevenirle sobre los peligros del sexo, le enseñó un libro con unas imágenes horribles sobre las patologías que provocaban las enfermedades venéreas en los órganos genitales. Esto le provocó un trauma y le hizo mantenerse alejado de las mujeres y casto hasta los 25 años, que es cuando conoció a Gala. Por eso los motivos fálicos relacionados con una sexualidad reprimida abundan bastante en la obra de Dalí. En su libro Diario de un genio, ya he dicho que Dalí escribe muchos libros, dijo lo siguiente: quien se rebela contra la autoridad paterna y la vence es un héroe. Estas anécdotas de su infancia explican muy bien la fascinación de Dalí por una serie de temas y por las teorías del psicoanálisis de Freud, que hablan, como sabéis muy bien, de la expresión del inconsciente y de los deseos reprimidos. Bueno, Dalí fue un niño prodigio. Estudió en el colegio francés, siendo pequeñito aprendió el idioma perfectamente y luego fue al Instituto de Figueras, el Instituto Ramón Muntaner, que sigue existiendo. Allí tuvo un gran profesor de dibujo que se llamaba Juan Núñez Fernández. Él fue el que despertó su vocación. Recordar que antes el bachillerato se empezaba con 10 años. Entonces, en La vida secreta de Salvador Dalí, que él publica en 1942, habla de este profesor del instituto y dice: era un buen dibujante y un buen grabador. Estaba devorado por una auténtica pasión por las bellas artes. Desde los comienzos me distinguió entre el centenar de estudiantes de la clase. Siempre salía de la casa del señor Núñez, esto significa que además le daba clases en su casa. Siempre salía de la casa del señor Núñez estimulado en alto grado, mis mejillas encendidas por las mayores ambiciones artísticas. El señor Núñez era un gran profesor. Es el hombre que más he respetado y del que más he aprendido. Efectivamente, este señor, Juan Núñez, fue profesor del Instituto de Figueras, pero luego le nombraron catedrático y vino destinado a San Sebastián, al Instituto Peña Florida, donde estuvo trabajando 15 años hasta su jubilación. Este señor había tenido una formación muy importante en París y en Roma y había tenido además un premio, concretamente la segunda medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes por su grabado El beso de Judas, que les pongo aquí, aunque como está protegido por un cristal hay mucho reflejo y no se aprecia bien la obra. Bueno, pues este grabado se lo donó al Instituto Peña Florida de San Sebastián, se encuentra aquí y está dedicado de su puño y letra. Pues este fue el profesor magnífico que estimuló a Dalí y que consiguió que decidiera orientarse en ese sentido. Con esto quiero reivindicar aquí la importancia de los profesores en despertar las vocaciones a sus alumnos desde edad muy temprana. Fíjense esta cabeza dibujada por Dalí con 10 años. Uno de los dibujos del instituto. O este bodegón a los 14. Bien, cuando Dalí contaba 14 años, descubrió la pintura contemporánea, la que se hacía en aquel momento, porque su familia visitó a un artista llamado Ramón Pichot,
que tenía una casa en Cadaqués. Era un hombre vinculado a los círculos modernistas, concretamente al círculo de los cuatro gatos, y vivía buena parte del año en París. Entonces, en casa de este señor, de Ramón Pichot, Dalí vio sus cuadros de estilo impresionista y también vio las revistas que traía de París. Y de esa manera aprende cómo se trabaja en el estilo de los impresionistas y de los puntillistas. Tenía 15, 16 años. También le interesó mucho la pintura metafísica italiana, que era otra de las corrientes que estaba en boga en aquel momento. Así que Dalí empieza a pintar, como pueden ver por las fechas, con 15, 16, 17 años, paisajes con vistas fundamentalmente de Cadaqués. Paisajes que son de toque impresionista y que demuestran ya una habilidad asombrosa para su corta edad. Aquí hay otra vista de Cadaqués con un colorido más fauve, más arbitrario, más violento. Autorretrato con cuello rafaelesco. Es interesante comentar aquí en este punto que en el Instituto de Figueras, Dalí y unos amigos sacaron a la luz una revista que se llamaba Studium, donde él hacía los artículos sobre los pintores importantes de la historia del arte. Escribió artículos sobre Leonardo, sobre Velázquez o sobre Goya cuando tenía 16, 17 años. Este retrato, evidentemente, con ese cuello tan estilizado, pues es un homenaje a Rafael, por eso se titula de esta manera. Aunque el fondo es el fondo, obviamente, de Cadaqués y el estilo es el estilo del impresionismo. Ese es el retrato de su padre, ese hombre severo que, como he dicho, tanto le traumó de joven, de niño. En cambio, a su madre la adoraba. Y aquí tienen un retrato de su madre perfectamente realista. Además, hay que saber que la madre de Dalí murió cuando él era un adolescente. Y en su libro, Vida secreta de Salvador Dalí, dice: el golpe más fuerte que he recibido en mi vida fue la muerte de mi madre. Yo la adoraba y resolví vengarme del destino esforzándome en ser inmortal. Bien, como estaba claro que su vocación era el arte, pues decidió ir a Madrid a matricularse en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, a donde llegó con 18 años y sorprendiendo a todo el mundo por su indumentaria estrafalaria y su originalidad. De hecho, en esa Academia de San Fernando tuvo sus más y sus menos, incluso le expulsaron un par de veces. Pero bueno, en Madrid vivía en la residencia de estudiantes, un centro que defendía el diálogo permanente entre las ciencias y las artes y que actuaba como un centro de recepción de las vanguardias internacionales. Ahí es donde Dalí entabló amistad con García Lorca y con Buñuel, que también eran jóvenes muy prometedores. El poeta andaluz quedó absolutamente prendado de la personalidad de Dalí y de hecho se hicieron muy amigos y Dalí le invitó a pasar varios veranos en la Costa Brava, en Cadaqués, en la casa que tenían sus padres, concretamente en los veranos de los años 25, 26 y 27. Del año 26 es el famoso poema de Lorca, que todos habrán oído hablar de él, que se titulaba nada más y nada menos que Oda a Dalí. Esa amistad terminó en el año 27, cuando Federico García Lorca intentó establecer una relación homosexual con Dalí. No tuvo ningún éxito porque Dalí no solamente no era homosexual, sino que, como sabemos, le tenía un miedo cerval al sexo. Este joven Dalí, que está en la Academia de Bellas Artes de San Fernando entre los 18 y los 21 años, se ve muy influido en este momento por Picasso y por el movimiento cubista. Y de hecho, a los 19, 20, 21 años, va a pintar asimilando perfectamente las bases de este estilo. Como pueden ver en este autorretrato cubista, que corresponde a la fase que se denomina el cubismo hermético, donde se capta un elemento, sea un objeto, sea una persona, desde infinidad de puntos de vista que se superponen, demuestra perfectamente su comprensión y su práctica del estilo cubista.
Hace otros cuadros también dentro del llamado cubismo sintético, donde ya se reducen los puntos de vista y se busca una geometría mucho más comprensible. Aquí pueden ver un par de obras de esta fase cubista, inspirada en Picasso. El bodegón anterior, este Pierrot tocando la guitarra. Pueden ver un cromatismo bastante apagado, un poco en la línea de lo que harán cubistas como el propio Picasso, como Juan Gris. Y también un retrato que hace de su amigo Buñuel. Ya dijimos que formaban un trío muy peculiar, Dalí con Lorca y con Buñuel, que es un retrato más metafísico, de formas simplificadas, pero con un enorme parecido, una extraordinaria calidad y una evocación en el fondo del movimiento metafísico italiano que, como ya he dicho, también le interesaba mucho. Pero es que mientras pintaba esto, también hacía sus peregrinaciones al Museo del Prado para estudiar a los grandes maestros, sobre todo a Zurbarán y a Velázquez. De Velázquez adoptó Dalí precisamente los bigotes, esos que le caracterizarán siempre. A Zurbarán le admiraba por sus bodegones y fíjense ustedes la cesta de pan pintada por Dalí en el año 26, o sea, con 22 años, que muestra un asombroso dominio técnico. O sea, lo mismo podía pintar en estilo cubista que en estilo perfectamente realista. En los veranos volvía a casa, volvía a la Costa Brava y sobre todo pintaba paisajes y cuadros de su familia. El puerto de Alguer, como ven, con una evocación algo cubista, pero con el reflejo del agua, con el toque del impresionismo. Venus y Cupidillos, donde se aprecia ese mar Mediterráneo que será una constante en su obra y el interés por la solidez de las rocas. Un tema mitológico, un poco en la línea del novecentismo que estaba imperando en aquel momento. Este acantilado, que como ven es un paisaje con una pequeña figura donde lo que predomina verdaderamente es la naturaleza. Él estaba siempre muy vinculado a estos veranos que pasaba en la costa, bañándose en el mar y buceando entre las rocas. Y cuadros, como he dicho, de su familia. Su padre, en un retrato donde se ve la maestría del dibujo y este colorido apagado de su fase cercana al cubismo, y su hermana Ana María, con la que estaba muy unido. Aquí se puede ver un dibujo, fíjense en la calidad extraordinaria de Dalí como dibujante, es la base de su pintura siempre. Y una serie de imágenes de su hermana captada, como ven, en este caso de espaldas, mirando al mar. Un realismo, pero con una simplificación bastante moderna. O este otro en que está de espaldas. Con estos cuadros hará su primera exposición en Barcelona en la Galería Dalmau. Siempre se aprecia esa habilidad que tiene desde muy joven para alternar los lenguajes vanguardistas con otros perfectamente académicos y realistas. Bien, en 1926, con 22 años, se va a Bruselas pasando por París. Se entusiasma con la pintura flamenca y en especial con Vermeer. La encajera de Vermeer será otra de las obsesiones de Dalí. Y al llegar a París se presenta en el taller de Picasso y le dice: he venido a verlo a usted antes de ir al Louvre. Con eso expresaba su reconocimiento y su admiración por Picasso. Picasso le abrió las puertas del estudio y le enseñó sus cuadros. En esta época juvenil, Dalí leyó con mucha profundidad la interpretación de los sueños, el texto fundamental de Freud. Y de hecho las teorías psicoanalíticas le van a marcar profundamente y eso se nota mucho en la iconografía de su pintura. Así que empezará ahora a alejarse del cubismo poco a poco. Fíjense la comparación, este cuadro de Picasso y este de Dalí, donde se empieza a ver cómo abandona la senda cubista y se acerca más al surrealismo. Un surrealismo inspirado en Miró, que era otro pintor catalán como él, y en el francés Yves Tanguy. De hecho,
Si miramos las primeras obras surrealistas de Picasso, que las pinta de Dalí, quería decir que las pinta a los 23 años, después de liberarse de esa influencia picasiana, vemos que son cuadros con multitud de seres fantásticos y pequeños microorganismos totalmente ajenos a las leyes de la gravedad, que parecen surgir de un mundo irreal, un mundo psicológico, onírico, en definitiva, un mundo que, como decía antes, no tiene que ver con lo tangible. Este año 27 es el de la ruptura con Lorca, por las razones que ya he explicado antes. Se puede ver aquí un torso masculino, pero sin sexo. Se pueden ver pájaros, se pueden ver dos cabezas de García Lorca que están aquí distribuidas entre esta serie de elementos como torsos, extraños microorganismos. En definitiva, es este Dalí que empieza a sumergirse en una fantasmagoría diferente, propia ya de la fase surrealista. También en la misma línea está esta obra que se titula El asno podrido. Pueden ver la mezcla de imágenes que se combinan, se superponen. Y esto que hay aquí, que es como rugoso, es porque aplicó arenas y en la base trocitos de corcho que deshacía de los corchos de las botellas, aplicando estos datos matéricos, algo que hará mucho después otra gente, por ejemplo el propio Tapies, que cuando Dalí, que todavía vivía, empezó a ver la obra de Tapies, dijo, va, eso ya lo hice yo en los años 20, efectivamente. Bien, en 1929 se instala definitivamente en París y gracias a la mediación de Juan Miró se integra en el grupo surrealista de Montmartre, que estaba capitaneado por André Breton. Dejemos hablar a Dalí de esta experiencia. Dice lo siguiente: pensé que se me ofrecía algo así como un segundo nacimiento. El grupo surrealista era para mí como una especie de placenta nutricia y creía en el surrealismo como en las tablas de la ley. Es decir, él se siente absolutamente fascinado por ese contacto con el París de Montmartre y por un grupo surrealista integrado por artistas y poetas con el que se siente perfectamente a gusto. Además, precisamente aquí en París, queda fascinado Dalí por las posibilidades de la fotografía, ve las obras de Man Ray, miembro del grupo surrealista, y del cine, y considera que los recursos técnicos de las fotos y del cine pueden ser muy útiles porque permiten superponer, cambiar, alterar y hacer desaparecer los objetos. Entonces, con Buñuel, su amigo que ya está en París, llevarán a cabo el guión del primer film surrealista de la historia, un cortometraje de 17 minutos que se tituló El perro andaluz, cuyo título nada tenía que ver con el contenido y que, dicen las malas lenguas, que quizá hacía referencia a Lorca, del que se había distanciado por completo. El film, les pongo un par de escenas, tiene constantes referencias a la represión de la sexualidad. Este joven que arrastra con enorme trabajo dos pesadísimos pianos con asnos encima y a dos curas, ¿lo ven ahí? Se intenta acercar a esa mujer que está en la esquina y que parece protegerse, y al lado hay una cama. Y también se hace referencia a lo que ellos llamaban la podredumbre o la lepra de la sociedad, a través de hormigas que bullen en las heridas. Y aparece el ojo. El ojo separa la realidad del sueño, separa el consciente del inconsciente, y es un símbolo surrealista que será muy utilizado por Dalí en su pintura y también en este guión del perro andaluz, donde aparece la estremecedora escena de la navaja cortando el iris. Parece que va a ser el de la mujer, pero luego se sustituye por una escena de la luna sajada por nubes y después el corte en realidad que aparece es el del ojo de un asno. Bueno, Dalí desarrolla en estos años parisinos, que van de los 23 a los 30 y pocos años,
un lenguaje artístico muy peculiar basado en lo que él llamaba el método paranoico crítico, que se trataba en esencia de la habilidad del cerebro para establecer relaciones entre objetos que aparentemente no tienen ninguna conexión entre ellos. Dalí lo explicó en otro de sus libros, que se tituló La conquista de lo irracional, y lo definió como un método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes. Dalí inicia entonces la etapa de creación de su lenguaje personal, en el que va a combinar elementos humanos, elementos del reino animal, sobre todo insectos, peces, caballos, felinos, con elementos del reino vegetal y mineral, creando extraños seres que se superponen y se transforman en imágenes sorprendentes. Y todo ello en un paisaje, como pueden ver, onírico, donde sin embargo utiliza una perspectiva tradicional, renacentista. Aquí se ve muy bien la claridad de la luz mediterránea y la intensidad de las sombras, que son recursos tradicionales. Hace varios cuadros pintando la imagen o a partir de la imagen de su amigo, el poeta surrealista Paul Éluard. Fíjense cómo aquí en la anterior aparecen en su frente unas alas, relativas evidentemente a la imaginación, extrañas manos metálicas, este perfil de un rostro boca abajo que se convierte en pez, la importancia de los insectos que comentábamos, esos horizontes que se interrumpen cambiando el cromatismo para indicar que pasamos de un aspecto más terrestre a un aspecto más sideral, figuras de distintos tamaños con unas escalas sorprendentes, o aquí las combinaciones. Les pongo un detalle de la cara para que vean. Este caballo que hay aquí se reproduce casi igual y forma las orejas y la parte izquierda, para ustedes, derecha para mí, de la cara del personaje. La nariz y la boca es en realidad la pata de una silla. El entrecejo es una figura que está arrodillada. El brazo derecho del personaje es en realidad un desnudo femenino de espaldas. Esto de aquí, que parece una joya, es en realidad la representación de unas caderas y de un sexo femenino, pero anatómicamente visto. La figura del poeta se transforma en una fuente, donde aparece abajo un extraño felino medio animal, medio metálico. Los felinos en Dalí son símbolos de ese impulso sexual reprimido. Y como ven, todo ello con unas perspectivas, decíamos antes, perfectamente ortodoxas, basadas en el mundo del Renacimiento y un dominio absoluto del dibujo, del color. Se podría hablar durante horas de cada uno de los cuadros de Dalí, pero no me lo puedo permitir porque no tenemos tanto tiempo. Aquí tienen El enigma del deseo, otra pintura de esta etapa, donde hay un perfil que es el propio Dalí, su propio rostro cerrado, con los ojos cerrados quería decir, perdón, aquí tienen el párpado y aquí tienen la ceja, su propio rostro distorsionado, adoptando una forma plástica y convirtiéndose luego en una especie de roca horadada. Pueden ver aquí el león, otra vez aquí arriba, que ya he dicho que tiene este significado generalmente en su pintura. El hiperrealismo de su estilo contrasta con la fantasía y lo increíble de las combinaciones. En agosto de 1929, cuando Dalí tiene 25 años, conoce a Elena Ivanovna Diakonova, Gala, una mujer rusa, 11 años mayor que él tenía 25 y ella 36, que estaba casada precisamente con el poeta Paul Éluard, aunque las cosas no iban muy bien entre ellos. Hago un paréntesis para aclarar que Elena Ivanovna Diakonova, Gala, era una mujer fascinante. Había conocido a su marido, al poeta Paul Éluard, en un sanatorio suizo
Y fue ella la que inspiró a Thomas Mann la figura de la protagonista del libro La montaña mágica, Claudia. Está inspirada en Gala. Bueno, pues Dalí conoce a Gala porque va a visitarle con su marido y con el pintor surrealista Magritte y con Buñuel. Entonces ese verano se conocen y a partir de ahí Gala deja a su marido y se convierte en la amante, la musa y la compañera de vida de Dalí. Él la llamaba la diosa de mi metafísica. Y con ella, que era una mujer experimentada, 11 años mayor que Dalí, se libera por fin de su represión sexual y de sus miedos. Eso queda claro en este cuadro que se titula Vértigo o también La Torre del Placer. Buñuel nos habla del descubrimiento de Dalí de los goces del erotismo con Gala. Y Buñuel dice, Dalí estaba transfigurado. ¿Qué carta me escribió cuando se acostó con Gala? ¿Qué apología del coito? Como si esto solo le pudiera suceder a él. Efectivamente, Dalí, que se había mantenido absolutamente virgen y casto hasta este momento, pues descubre el paraíso con Gala. Y pinta este cuadro donde pueden ver a una pareja de amantes en lo alto de una especie de enorme rascacielo, sobrevolando todo y con esa esfera y esa sombra hueco que hace referencia precisamente a esa liberación de todos sus miedos y todos sus temores y toda su represión. Es un cuadro muy emblemático, poco conocido, pero me parecía importante ponerlo aquí. A partir de ese momento, Gala aparece en todas las obras que pinta en los siguientes meses. En esta, El gran masturbador, aparece ella superando ya la fase previa en que se dedicaba a la actividad solitaria, evidentemente. Aquí pueden ver otra vez el perfil de Dalí convertido en una masa plástica con los ojos cerrados. Siempre digo que los ojos cerrados para los surrealistas son importantes porque indican que estamos en nuestro interior, en el mundo del inconsciente o en el de los sueños o en el de las fantasías. Ese anzuelo hace referencia a que Dalí ya está totalmente cazado o pescado y ya su musa, su amor, su locura es esta mujer que a partir de este momento será su compañera hasta el día de su muerte. Hace retratos de Gala de todo tipo, hiperrealistas como esta maravilla que pueden ver aquí. Este otro, que es evidentemente un retrato en clave surrealista, donde los cabellos de Gala se transforman en los olivos de la zona de Cadaqués y en las rocas de la Costa Brava, las cosas que él más amaba de su infancia, ¿no? Y enseguida se compran una barraca de pescadores en Port Lligat, que es una calita que está junto a Cadaqués, que pertenecía a una mujer del pueblo, porque Dalí no quería perder de vista el Cap de Creus y su Costa Brava. Y durante los siguientes años no dejaron de comprar otras casetas de pescadores adyacentes y hacer obras hasta convertir aquella primera barraca en la casa que luego llegaron a montar para vivir cuando estaban en España, claro. Aquí pueden ver una pintura que hace referencia a las obras. Este es el pozo que había precisamente junto a la barraca. A la sombra está una figura infantil, es el Dalí niño. Y aquí está Gala con unas chuletillas de cordero en el hombro que según Dalí expresan las ganas que tengo de comérmela. Bueno, en estos años de gran creatividad, pues Dalí hace un montón de cuadros donde plantea sus ingeniosas combinaciones visuales. Altera las características propias de la materia, de las formas y del espacio y pinta objetos con cualidades imposibles en el mundo real, como los relojes blandos. Con su fantasía desbordante inventa una especie de iconografía del psicoanálisis, buceando en sus obsesiones y proyecta los contenidos del subconsciente en su obra. Este cuadro, uno de los más conocidos, tiene como fondo su Costa Brava, su mar Mediterráneo, esa luminosidad clara, esa luz intensa, maravillosa, y la relatividad del tiempo
el tiempo, saben muy bien que es algo que varía completamente. Cuando vamos a dormir y nos despertamos parece que ha pasado un momento y han pasado un montón de horas. Cuando somos felices, el tiempo vuela. Cuando somos desgraciados, el tiempo no pasa nunca. Ese valor relativo del tiempo está expresado muy bien en estos relojes blandos y esas hormigas que se comen el reloj, que pueden acabar con él. Y una vez más, esa forma plástica alargada que es, como decía, la representación de la propia silueta del perfil de Dalí. Un motivo que, por cierto, parece ser que tomó de un cuadro del Bosco, El Jardín de las Delicias, del cual hablé aquí en su día hace bastante tiempo. Aquí tienen otro cuadro que se titula Objeto surrealista indicador de la memoria instantánea. Otra vez es la Costa Brava con una luz, en este caso de atardecer, con esa conversión de elementos que se transforman unos en otros. Esto es una barra de pan que se transforma simultáneamente en un puerro, del que vemos salir unos huevos fritos, que luego se prolonga en el ciprés. Dalí dijo una vez una frase muy simpática: la belleza será comestible o no será. Es decir, él consideraba que pintar era casi como cocinar y que la pintura había que degustarla como la comida. Entonces hay muchos elementos de este tipo que se transforman en sus cuadros y crean siempre esas imágenes extrañas e inquietantes. Esto de aquí es un recuerdo de un cuadro anterior suyo donde pintó esa especie de capullitos blancos que no sabemos muy bien si son guijarros o son esos capullos de gusanos de seda que muchos hemos coleccionado en cajas de cartón en nuestra infancia, ¿verdad? El destete del mueble alimento. Aquí verán que la sombra que proyecta esa mesilla pequeña con la botella sobre la grande crea, sin embargo, una oquedad, un vacío. Y aparece, aparte de, por supuesto, la Costa Brava con sus barcos y Porigat, aparecen esas muletas soporte que van a ser bastante habituales a partir de ahora en la iconografía daliniana. Sus combinaciones de efectos, de formas que no acabamos de ver en un primer momento, pero que podemos ver en un segundo, creo que son evidentes en este cuadro que se llama Máquina de pensar. Fíjense, unos indígenas junto a una choza en un paisaje. Pero si lo vemos de lado, está trabajado de tal manera que se convierte inmediatamente en un perfil femenino, con sus ojos, ven los ojos, la nariz, la boca y la barbilla. Estos son los juegos fruto de esa fantasía asombrosa de Dalí y, por supuesto, de un dominio del oficio de pintor absolutamente extraordinario. Bueno, Dalí cosecha grandes éxitos en las exposiciones de París. Se casa con Gala en una ceremonia civil en el año 1964, precisamente en la capital francesa, y da el salto a Estados Unidos por medio del marchante neoyorquino Julien Levy. Entonces, en ese año 34 se van los dos a Estados Unidos y expone su obra. Un ejemplo de su llegada a Estados Unidos es este curioso cuadro donde se ve como la cola de un avión que se estrella contra América del Norte, creando un enorme hueco en un mundo que es un huevo que se resquebraja. Recuerdan que les he dicho que el tema del huevo vinculado con aquello de Castor y Pollux y el huevo de Leda es también una constante en su obra. Las sombras intensas, la figura pequeña que se sorprende, en definitiva la imaginación siempre de este pintor. La exposición que hace este galerista en Nueva York pues levanta un enorme revuelo, no solamente por los cuadros, sino por las excentricidades de Dalí. Dalí, que era un hombre listísimo, entendió enseguida que había que dar espectáculo para que los más media americanos le hicieran caso y le persiguieran. Sabe que la extravagancia y el histrionismo le proporciona grandes ventajas y por eso montaba alucinantes shows surrealistas cada vez que convocaba a la prensa. Fíjense ustedes aquí, el mismo con este babero que representa las vísceras
gala con esa cabeza de caballo y llevando un cachorrito de león. En definitiva, los americanos estaban alucinados con Dalí y esto sirvió mucho también, aparte de la calidad de su obra, para magnificar su imagen en el continente americano. También en este momento Dalí va a hacer incursiones en el mundo del diseño de interiores y de mobiliario. En buena medida por su amistad con Jean-Michel Frank, un interiorista, para el que diseña cosas como esta. Fíjense esta silla con zapatos de tacón que llamó Leda. Y como conoció a Mae West, hizo un montaje alucinante donde, como pueden ver, el cabello de Mae West, esto es a partir de una foto, pero luego hace todo un espacio así. El cabello son los cortinajes, la nariz es una chimenea, los labios un sofá y los cuadros que representan puentes de París son los ojos de Mae West. Dalí empezó a vender objetos como este sofá, que son los labios de Mae West, o este teléfono langosta, que están entre los objetos más hilarantes de las creaciones del surrealismo. Todo esto fue comprado por un millonario que se llamaba Edward James. Bueno, en 1967 Dalí consiguió cumplir uno de sus sueños, que era encontrarse, conocer finalmente a Sigmund Freud. Le fue a visitar a su casa de Londres y dibujó varios bosquejos de la cabeza de Freud. El encuentro con el artista español le impactó mucho a Freud, y eso que Freud no era fácil de impresionar. Y de hecho le escribió a su amigo, el otro austríaco, Stefan Zweig, uno de los grandes novelistas del mundo contemporáneo, y le dice en la carta a Stefan Zweig lo siguiente: yo tendía a menospreciar a los surrealistas, que parecían haberme elegido como su santo patrón, y los consideraba totalmente excéntricos. Sin embargo, este joven español, con sus maravillosos ojos cándidos y su innegable maestría técnica, me hizo cambiar de opinión. Dalí, por su parte, cuando salió de la entrevista con Freud, la siguiente vez que se puso a escribir, escribió lo siguiente: la única diferencia entre la Grecia inmortal y el presente es Sigmund Freud, que descubrió que el cuerpo humano está lleno de cajones secretos que solo el psicoanálisis es capaz de abrir. Es decir, que hará algunos cuadros con estos cajones que indican los recovecos del inconsciente que el psicoanálisis de Freud, que a él tanto le interesaba, es capaz de sacar a la luz. Aquí pueden ver este o este otro. Bien, en muchos de sus lienzos de los años 30, que son los más conocidos y reproducidos de Dalí, plantea estas ingeniosas combinaciones visuales, estableciendo relaciones entre formas que pueden leerse de manera distinta según cada espectador. Un poco como hacían con el famoso experimento o el test de Rosbach, que eso que se le da a una persona 10 láminas en blanco con manchas de tinta y le preguntan: ¿tú qué ves? Pues uno ve una mariposa y otro ve un perro y otro ve a su madre, ¿no? Entonces un poco lo mismo. Ya digo que Dalí siempre está experimentando con todo este mundo del inconsciente. La metamorfosis de Narciso, que por cierto es el título de un poema que escribió Dalí por estas fechas, fíjense bien, esta mano que sujeta un huevo, otra vez el huevo, del que brota un narciso, de otro color, más amarillo, se convierte en el cuerpo del propio Narciso reflejado en el agua. Esta es la cabeza de Narciso, con una cola de caballo. Aquí pueden ver el hombro de Narciso y el brazo, con la mano que llega hasta el agua. Aquí pueden ver la pierna de Narciso doblada con la rodilla y aquí la otra. ¿Lo ven? Reconocen que son dos formas iguales, pero el cromatismo y las ligeras variaciones los convierten en elementos distintos, pero relacionados por la idea de la flor del narciso, ¿no?
Y ya ven que los guiños al mundo clásico, Dalí era un hombre de una gran cultura, están presentes en su obra. Por lo demás, el efecto del reflejo del agua, la luz, la corporeidad absoluta de las rocas, de esta mano que aparentemente es marmórea, aunque eso está recorrida por las hormigas tan habituales en él, la perspectiva de ese damero del fondo, el juego de profundidad que crea el camino que se aleja, todo eso son técnicas de la pintura más clásica académica y tradicional, pero él es capaz de transformar todo eso y utilizarlo en el sentido que le interesa. Fíjense en estos cisnes reflejando elefantes. Del agua para arriba son cisnes con su cabeza, pero el reflejo inmediatamente se convierte en los elefantes con grandes orejas y la trompa. ¿Lo ven? Este señor de aquí de la izquierda es el coleccionista que le compraba muchas obras, que se llamaba Edward James. O miren este otro cuadro que se llama Enigma sin fin, y que son una serie de superposiciones de imágenes que les voy a ayudar a descubrir. Aquí tenemos un personaje tumbado que apoya la cabeza en su mano derecha, ¿lo ven? Son rocas, pero tienen la forma de ese personaje tumbado, ¿sí? Esto de aquí parece un instrumento musical, pero también es una barca de la que sale una red que está remendando esta pescadora sentada, que se convierte en una pata de caballo. ¿Lo ven? Pero al mismo tiempo es la boca y la nariz de un personaje con flequillo y con unos ojos brillantes que son cuevas de la Costa Brava con barcas con lucecitas. Y además esto es un frutero en forma de copa con las frutas encima. Y además esta es la cabeza de gala que asoma por ahí para mirar lo que está pintando Dalí. Es decir, estas superposiciones de imágenes fantásticas, fruto de la combinación de una imaginación genial y de un dominio del oficio absolutamente magistral. Les voy a enseñar un dibujo con este mismo tema de aquí. ¿Lo ven? Esto es, por supuesto, la playa, las barcas, siempre la imagen de Cadaqués y Portlligat. Estas casitas son los ojos de un rostro cuya nariz es esta. La punta de la nariz es la boina de esta figura sentada y el chal que le cubre los hombros forman los labios de este rostro. ¿Lo ven? Les vuelvo a poner la anterior. Bien, Dalí vive la mayor parte del tiempo en París, pero también realizó algunas pinturas alusivas a la Guerra Civil Española justo cuando esta empieza. Y en esas pinturas el surrealismo se tiñe de expresividad, de dramatismo. Fíjense en esta obra que se titula Premonición de la Guerra Civil, pero además, con un título surrealista, también se denomina Construcción blanda con judías. Fíjense ese cuerpo desarticulado, desmembrado, donde unas partes se agarran a las otras, y este rostro que les recordará muchísimo al Saturno de Goya, ¿verdad? Devorando a sus hijos. Efectivamente, en la guerra los ciudadanos, los españoles, se devoran los unos a los otros, se matan los unos a los otros. Y eso se ve también en este canibalismo de otoño donde están devorándose. ¿Lo ven? Las figuras plásticas, el juego de la luz, la intensidad de las sombras, los paisajes realistas pero absolutamente oníricos, los cajones, las formas blandas, las chuletas, todo ese universo de Dalí que utiliza como y cuando le conviene.
aquí les enseño también algunos dibujos de estas combinaciones extrañas entre alimentos, piernas que no sabemos si son humanas o son de algo comestible. Recuerden lo que les decía de las similitudes que hace Dalí muchas veces con el disfrute de la pintura y el disfrute gastronómico. Me gustaría ponerles muchos dibujos porque, claro, por cada cuadro hay un montón de dibujos, pero no me da tiempo a hacer todo lo que quisiera. Bueno, como saben muy bien, el 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por los alemanes. Bueno, pues al mes siguiente, Dalí diseña esta portada para la revista Match de París. Es muy parecido ese juego de la figura que es a la vez un rostro, ¿lo ven? Es un militar francés con su gorra, su oreja, su nariz, su boca, su barbilla, y al mismo tiempo son esos combatientes que están esperando entrar en batalla, ¿no? Un cuadro muy curioso que pinta a raíz de esto, el enigma de Hitler. Bueno, yo no me atrevo a desvelar el enigma del todo, pero les diré que el paraguas que hay al fondo probablemente representa al primer ministro inglés Chamberlain. Está la imagen de Chamberlain evocada, la imagen de Hitler y un teléfono con el cable cortado, ¿lo ven? No es posible la comunicación, no es posible entenderse y por tanto estalla la guerra. Y la guerra para Dalí tiene este rostro. Fíjense qué imaginación, cómo cada uno de los huecos, tanto de la boca como de los ojos, da pie a otras calaveras que otra vez utilizan los huecos para lo mismo. En este caso, el horror es evidente, las serpientes, como una cabeza de medusa clásica. Como ven, se puede interpretar en clave surrealista o expresionista todo aquello que Dalí está viviendo, porque es un hombre muy vinculado a su momento y a lo que ocurre en el mundo. En agosto de 1940, con la Guerra Mundial arrasando Europa, Dalí y Gala huyen a Estados Unidos. Allí van a vivir durante 8 años y aquí tienen nada más llegar un autorretrato de Dalí, soft self-portrait, es decir, autorretrato blando, suave, donde él representa esas muletas, soportes que decíamos antes y un rostro que se descompone como una materia plástica. Durante este periodo Dalí no dejó de pintar y escribió muchísimo. En 1942 publicó un libro fundamental y además una novela excelente. Es una especie de autobiografía fantástica que se llama La vida secreta de Salvador Dalí, de la que he extraído muchos de los textos que les he leído. Fue escrita en francés y luego tuvo un traductor al inglés. Además de publicar este libro, que es fundamental, diseñó ilustraciones para revistas. Esta es la revista Sunset. Fíjense que la revista tú la coges y según de qué lado la cojas, pues ves la portada en un sentido o en el contrario. Perfectamente claro, ¿no? Aquí es un rostro de mujer y aquí es un militar con gorra. Aquí tienen otra ilustración donde ese cortinaje forma la silueta de un rostro femenino. Pero además, Dalí, que era un creador sin límites, empezó a colaborar con varios cineastas de Hollywood, concretamente con Alfred Hitchcock, al que le aportó los decorados de la película Spellbound, que significa hechizado, aunque luego en España se tradujo como recuerda, que es absurdo, pero ¿qué le vamos a hacer? También colaboró con Walt Disney en la realización de una película de dibujos animados que quedó inconclusa y que no se montó hasta después de la muerte de ambos. Y también colaboró con los hermanos Marx.
Aquí tienen el dibujo para un fotograma de los hermanos Marx, muy daliniano y muy marxista. O este, que es un fotograma, como ven, dos rostros como de duendes que al unirse forman una bailarina. Claro, los cineastas americanos estaban fascinados con Dalí, no habían visto jamás una cosa parecida. También se dedicó a diseñar joyas. Él hacía el diseño en papel con todo tipo de detalles, especificando materiales, colores, etc. Y luego se confeccionaban en Nueva York por parte de un equipo de orfebres dirigidos por un orfebre argentino que se llamaba Carlos Alemán. Aquí pueden ver el ojo del tiempo o el corazón real. En definitiva, la aplicación de ese surrealismo a objetos de lujo. De hecho, esta colección de joyas fue adquirida por un millonario que se llamaba Cummins Catherwood y que, bueno, pues Dalí evidentemente le salía muy rentable este tipo de trabajos. También llegó a actuar como escaparatista, montando un escaparate absolutamente alucinante en los almacenes de la Quinta Avenida, y se convirtió en un genio del marketing. O sea, Dalí logró la integración del surrealismo en la cultura de masas y se adelantó a lo que luego se llamará el pop art. También colaboró con este fotógrafo, con Philip Halsman, inventando montajes que luego el otro fotografiaba. Fíjense qué alucinante esta calavera formada por cuerpos femeninos. Y les podría enseñar más, pero no tenemos tiempo. Por supuesto que sigue pintando numerosos cuadros donde mantiene la iconografía del surrealismo, los juegos de imágenes dobles y esa luz y ese color derivado del Mediterráneo. Si se están preguntando dónde está Voltaire, vamos a ver si yo consigo que lo vean. Este es el ojo derecho de Voltaire, este el ojo izquierdo, la nariz, los pómulos, la boca, la barbilla y el busto. Ahora ya lo ven, ¿verdad? El busto de Voltaire creado por esta serie de personajes vestidos como la pintura flamenca. Ya dijimos que la pintura flamenca era fundamental para él, ¿no? Este frutero le recordará aquellas imágenes que hemos visto antes. La figura femenina, siempre la modelo es Gala, por supuesto. Esto es un homenaje a Estados Unidos, donde ellos están ahora huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Habla del nacimiento de un hombre nuevo. ¿Dónde sale ese hombre nuevo? De un huevo. ¿Pero por dónde se abre? Pues precisamente por Norteamérica. ¿Lo ven? O esta que es una obra hiperreproducida y cuyo título nos vuelve a llevar al mundo del inconsciente, al mundo del psicoanálisis, al mundo de los sueños, a Sigmund Freud. Sueño provocado por el zumbido de una abeja alrededor de una granada segundos antes de despertar. Según Dalí, él estaba durmiendo y había un zumbido que le molestaba. Y cuando abre los ojos ve que, como al lado de donde está durmiendo hay un frutero con granadas y una de esas granadas está abierta, pues hay una abeja que está ahí dando vueltas. Y entonces dice que ese zumbido le ha provocado este sueño. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No importa. Lo importante es que tenemos un cuadro alucinante donde la granada, como ven, tiene una forma y un color que se transforma fácilmente en un pez. Y de la boca del pez devorador sale un felino devorador, un tigre. De la del tigre sale otro segundo tigre. Y del segundo tigre sale una escopeta, que es un símbolo evidentemente fálico, y que apunta hacia esa mujer desnuda que flota ingrávida. Lo mismo ocurre con las rocas, es decir, la ley de la gravedad ha desaparecido. Fíjense que las gotas de agua que van en paralelo con los dos granos de la granada están también flotando, las rocas de la Costa Brava. Al fondo hay un elemento que es un homenaje a Bernini y al elefantito con esa pirámide que hay, como saben, junto al Panteón de Roma.
frente al templo de Minerva Médica. Entonces aquí tenemos el homenaje a Bernini, pero el elefante tiene patas de insecto, esas combinaciones alucinantes que siempre hace Dalí. Pero el hiperrealismo de las figuras, de los objetos, es tal que parecen tomas fotográficas, pero combinadas de tal manera que crean estos ambientes imposibles. La apoteosis de Homero. Como ven, Dalí está en América, pero tiene la nostalgia de Europa, de la cultura clásica, del mar Mediterráneo. Este cuadro, que es de enorme tamaño, es fascinante, podría estar hablándoles horas. Vean la transformación de elementos unos en otros, la profundidad terrible de esta viga, esta combinación de un cuerpo blando, carnoso, al mismo tiempo pétreo, de donde brota un rostro, un hombro, el pezón. Miren a Neptuno saliendo de las aguas, los sarcófagos, la figura desnuda tumbada muy parecida a la anterior. Todo ese mundo donde mezcla la fantasía del surrealismo, la tradición clásica, el recuerdo del Mediterráneo, de la tierra natal y, por supuesto, la maestría absoluta en el manejo de los pinceles y del dibujo. Las tentaciones de San Antonio, donde vuelve a utilizar los elefantes con patas de insecto. Este bellísimo desnudo de gala de espaldas, absolutamente vinculado a la tradición de Ingres y vinculado al mundo clásico, pero a la vez el cuerpo de repente se transforma en una arquitectura jaula. Por supuesto que Dalí pintó retratos de clientes americanos que le pagaban muy bien. Y aquí tienen un ejemplo de este retrato de Isabel Tas, donde podrán ver que del broche de la señora sale un árbol, que los árboles en realidad son esas muletas que él pinta a menudo y que le da la réplica una montaña que adquiere su forma con una pendiente que sube hasta la cumbre. Claro, estos cuadros evidentemente eran retratos, pero al mismo tiempo son perfectas obras surrealistas. El MoMA de Nueva York monta una gran exposición de Dalí en el año 1942, una exposición que luego rotará por diferentes ciudades norteamericanas. Y el 6 de agosto de 1945, en plena Guerra Mundial, estalla la bomba atómica en Hiroshima. Dalí queda absolutamente impactado y conmocionado por este hecho. Escribirá: la explosión atómica me ha estremecido sísmicamente. A partir de entonces, el átomo se convirtió en mi objeto de reflexión favorito. Fíjense en este cuadro donde tenemos este rostro asustado, desencajado, que mira con horror cómo esa especie de manto negro cubre las escasas celdas de luz donde encontramos además estos elefantes con las patas de insecto, donde encontramos que las nubes crean un rostro compungido, donde encontramos una especie de cabeza cuyos ojos, nariz y boca es el avión que lanza la bomba atómica. Aquí hay unos extraños jugadores de béisbol, unas explosiones como de magma negro. En definitiva, es un cuadro terrible donde Dalí está expresando su consternación por la explosión atómica. De este mismo tema pintará las tres esfinges de Bikini. Fíjense, esto es el hongo nuclear de la bomba, que él lo representa como si fuera la cabeza y el cabello de un ser humano, pero que a raíz de donde empieza el tronco, lo que es una línea roja como de sangre, se refleja en un árbol partido por la mitad su tronco, la naturaleza destruida, y en esta roca del fondo. Ven que la intensidad del color y la oscuridad de las sombras le da un carácter mucho más impactante. Quizá a raíz de todo esto empieza a plantearse regresar a Europa. Y efectivamente, en el verano de 1948,
Dalí y Gala regresan a España y se instalan en su casa de Port Lligat. El hecho de que eligiera regresar en la época de la dictadura hace que algunos progres le critiquen mucho y que intenten menospreciar su arte. Pero a Dalí todo eso le importa un pimiento y él va a instalarse aquí, en la Costa Brava, en su tierra natal. Se reencuentra con sus paisajes y pinta cuadros como este. Yo mismo a la edad de 6 años, cuando creía ser una niña. Fíjense cómo levanta la superficie del mar como si fuera un velo o una piel para contemplar ese perro que está ahí dormitando tranquilamente. Fíjense que flota ingrávido, que lleva una caracola. Es de un realismo hiper, pero al mismo tiempo de un surrealismo absoluto. Pinta, como no, a Gala, como Leda atómica. Recuerden el tema de Leda y el cisne, el huevo del que salieron Castor y Pólux, etcétera, etcétera. Este es un desnudo fantástico donde Gala se apoya en diferentes tipos de escabeles que están flotando. El mar tiene la consistencia del aceite y por ahí flotan, ¿veis? Una cáscara de huevo, algunas gotas de agua, estos elementos minúsculos, pero tan bien realizados. En el año 51 va a publicar el Manifiesto Místico. En él se puede leer, entre otras cosas: se acabaron el malestar surrealista y el mareo existencialista. La mística está en la cumbre misma de la alegoría, en la Gaia Ciencia. Efectivamente, ahora Dalí empieza una etapa en que se interesa por asuntos científicos y por temas religiosos. Y así va a pintar ahora obras tan maravillosas como la Madonna de Port Lligat, que naturalmente la Madonna es Gala. Recuerda mucho a un cuadro de Piero de la Francesca, con esa concha y el huevo colgando. Verán que las rocas de la Costa Brava flotan ingrávidas, ajenas a la ley de la gravedad. Pueden ver aquí una serie de elementos que no tienen relación entre sí, de acuerdo con esas combinaciones surrealistas. Tocino, una caracola, un rinoceronte, un trozo de hueso de animal, una rosa. Pero sobre todo, fíjense en Gala, en la consistencia que tienen las telas, el carácter volumétrico y cómo su cuerpo es una ventana que mira al mar, dentro del cual está también ingrávido el niño, cuyo cuerpo es una ventana relicario con el pan de la Eucaristía, ¿no? ¿Lo ven? La última cena, en una especie de nave espacial por el entorno, y donde la figura de Jesús es transparente, a través de ella se ve el mar, se ven las barcas de pesca. Fíjense qué bodegón más maravilloso, y la influencia o el recuerdo de los monjes de Zurbarán, ¿verdad? Es que no se puede pintar mejor y a la vez tener tanta imaginación para crear estas composiciones surrealistas. El Cristo de San Juan de la Cruz, donde podemos ver que en una parte del cuadro es de día y en otra es de noche. Es el paisaje de Port Lligat, por supuesto, abajo. Fíjense la sombra, la perspectiva hacia atrás, profundísima. En este momento, él se está interesando mucho por la geometría y hace una serie de estudios sobre el cubo. Entonces, por eso se autorretrata con este cubo, que él llama Corpus Hypercubicus, y que utiliza para esta crucifixión con un Cristo que flota contra la cruz, ¿lo ven? Y abajo está Gala contemplándolo. En un ambiente nocturno, pero con Port Lligat al fondo. Más cuadros de este tipo. Ahora aquí la perspectiva es hacia el fondo. O esta ascensión hacia un sol girasol
con el Espíritu Santo formando la barbilla de Gala, que aparece como el Dios Padre. La diosa de mi metafísica, no lo olviden. Ahora escribe un libro que a mí me encanta, que se titula Los cornudos del viejo arte moderno, donde dice, en el año 56, ojo al parche, el público es infinitamente superior a la basura con que se le alimenta diariamente. Las masas han sabido siempre dónde encontrar la auténtica poesía. El malentendido lo han provocado únicamente esos intermediarios, entre comillas intermediarios, de la cultura, que con sus distinguidos aires de grandeza se interponen entre el creador y el público. Año 1956. Bueno, en esta etapa de Porlligat, Dalí muestra un fuerte interés por los nuevos descubrimientos científicos. De hecho, escribe en cierta ocasión, los artistas se hallan muy retrasados respecto al progreso de las ciencias. En Porlligat tiene una biblioteca donde reúne como un centenar de libros que están leídos, subrayados y anotados sobre física, sobre mecánica cuántica, sobre genética, sobre matemáticas. Y además se suscribe a una serie de revistas científicas para estar al día de todas las novedades que van ocurriendo. Entonces pinta una serie de obras vinculadas al concepto de la desintegración de la materia y al átomo. La fusión y la fisión nuclear, la explosión, los protones, los neutrones, todo esto le interesa un montón. Ya dijo que a raíz de la explosión de la bomba de Hiroshima se va a centrar en estudios de este tipo. Y entonces hace esta serie de montajes tan increíbles, Galatea de las esferas. Veis que se descompone en un montón de bolas que huyen como en una explosión. Dalí contemplando el rostro de Gala. Este recuerda mucho a aquel del cuadro que os he enseñado antes con el perrito durmiendo bajo el agua, ¿no? El rostro de Gala está tomada de una Virgen de Rafael. Desintegración de los relojes blandos. Aquel cuadro que pinta en su época surrealista, ahora lo transforma. Lo transforma en una desintegración, como digo, de la materia. Aquí tenemos el mar como una tela colgada de estos árboles y podemos ver que el tiempo estalla, desaparece. Es decir, es como si los segundos fueran los átomos que desintegran el propio tiempo. Escribe en este momento Diario de un genio y desde luego Dalí ya tiene un reconocimiento internacional, se celebran exposiciones suyas por todo el mundo, en Estados Unidos, en las capitales europeas, en Berlín, en París, en Tokio, en todas partes. Él sigue con su vida, con Gala, aquí en Porlligat. Aquí tienen una imagen de la casa. Y como a él le interesan muchísimo los efectos ópticos, empieza a hacer cuadros como este, que es una obra que se denomina estereoscópica. Porque si se fijan, está pintando a Gala, él de espaldas, Gala de espaldas y los dos reflejados en el espejo. También es un homenaje a Velázquez y al espejo de las meninas, obviamente, ¿no? Es un ejemplo de su interés por los experimentos visuales. También está muy fascinado por la genética y sobre todo por el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, en este cuadro que pinta de Gala, fíjense que aquí está precisamente esa espiral, la forma del ADN, que es el que contiene las instrucciones de la herencia biológica, que es un tema que a él ahora le está interesando muchísimo. Pero no queda la cosa ahí. Es que Dalí se dedicó a investigar sobre la imagen en 3 dimensiones creada por la luz, lo que hoy llamamos hologramas. Y de hecho se convirtió en uno de los pioneros de la holografía artística. Algo que no es nada extraño si tenemos en cuenta su larga experiencia explorando con juegos visuales. Entonces, con los hologramas de Dalí se montó en Nueva York en el año 1972 la primera exposición en el mundo con hologramas artísticos. En el Museo Dalí también pueden ver varios de ellos. Todos estos intereses y caminos de experimentación de sus últimos años tomaron cuerpo en su proyecto
de volver a dar vida al Teatro Municipal de Figueras, que había quedado casi destruido con la Guerra Civil. Entonces, como él había hecho ahí su primera exposición a los 14 años, propuso al ayuntamiento crear un museo que llamaría Teatro Museo, porque el edificio de la derecha es el museo, el teatro, y lo denominado Teatro Museo. Entonces, ese Teatro Museo iba a ser un homenaje a su obra, a Gala y al propio Dalí. Estuvieron 4 años con el proyecto y ya se inauguró en el año 1974. Incluía también esta parte que es restos de una torre de las murallas medievales de Figueras. Aquí tienen el museo con su patio, esa enorme esfera, y él hizo unos montajes, tanto elementos como cuadros, como toda clase de experimentos, que siguen fascinando a todo el que visita el museo. El Museo Dalí es el segundo museo más visitado de España después del Prado y el número 40 en el mundo. Es una experiencia surrealista y fascinante. Aquí tienen una vista de una de las salas, donde ven que este cuadro, que son todo piecitas de distintos colores, cuando lo ves de cerca es un desnudo de Gala, pero de lejos parece el retrato de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, el presidente americano. ¿Lo ven, no? Aquí tenemos otra de las obras que se exhibe. Esta calavera formada por cubos a la que parecen rezarle los frailes, o quizá extraterrestres. Esculturas, objetos surrealistas, montajes curiosos como de este salón que comunica 2 espacios, en cuyo techo ha pintado con una perspectiva en contrapicado alucinante 2 figuras con cajones. Estos bigotes nos indican que la figura masculina es él y la figura femenina naturalmente es Gala. Bueno, Gala fallece en Port Lligat en el año 1982 y a partir de ese momento Dalí ya no es el mismo. Ve menguar su salud y pasará sus últimos años viviendo dentro del museo, en esta torre, en la Torre Galatea. Esta es su habitación y allí fallece en enero del año 1989, a los 84 años de edad, Salvador Dalí. Yo creo que su afirmación, el surrealismo soy yo, resume muy bien toda su vida y toda su obra. Muchas gracias. Un poquito de tiempo, Un poquito de tiempo. Solo hay tiempo. Una pregunta. Bueno, pues después de esta exposición, quiero decir que resumida, pero al mismo tiempo exhaustiva, pues tenemos un pequeño tiempo para que ustedes hagan alguna pregunta y se pueda responder, que se responderá por parte de Montserrat Fornells. ¿Hay micrófono para ir pasando? Vale. Sí. Sí, perdón, es una rata al escribir, evidentemente es 1900, por supuesto. Él nació en 1904. Pido disculpas, pero no me había dado cuenta. Monse, te hemos aplaudido un poco, pero ha sido tan gigantesca tu exposición y todo lo que has recorrido que no puedo sino aplaudirte con todo entusiasmo. La obra de Dalí aparece aquí gigantesca, enorme, interminable, pero tú nos la has traído y lo hemos revivido todo. Pero dicho eso y aplaudido, quiero recordar a 2 personas que tuvieron mucha relación, claro, con el Instituto de Peñaflorida. Estoy hablando de una a la que ya has aludido, que era exactamente Juan Núñez Fernández.
que había sido profesor de dibujo en aquel aula de dibujo tan espléndida, luminosa, con grandes ventanales, grandes mesas de trabajo e innumerables muestras para dibujar. Y entonces estaba Creo allí, que también fue profesor tuyo, Juan Núñez, ¿no? En el Instituto Peña Florida fue profesor tuyo también, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero te lo voy a decir ahora. Y entonces el señor Núñez, que era, pues, estaba constantemente vigilando nuestro trabajo, corregía y te daba todo tipo de orientaciones, pues una enseñanza magnífica. Pero es que entre aquellos alumnos, estoy hablando del año 45, 46, 47, pues el señor Juan Núñez se jubila en el 47, estaba Antonio Pichot. Antonio Pichot, tú has aludido a Ramón Pichot, pero Antonio Pichot era alumno y compañero mío, a quien siempre recuerdo, porque él también hablaba constantemente, tenía una gran relación con la familia Dalí y nos hablaba constantemente de Dalí. O sea, que estas eran las primeras informaciones que yo tenía. Antonio Pichot vivía en el edificio La Transmediterránea, en lo que era entonces los hermanos Iturrino, ahora Arrasate, aquel edificio singular que se tiró malamente. Y entonces, luego, Antonio Pichot estuvo mucho tiempo de director en el Museo de Figueras, que ha salido ahora. Y tenía allí, como era un gran pintor realista, y diría que hiperrealista, Antonio Pichot fue durante muchos años el director, pero tenía una exposición suya permanente en Figueras, y supongo que estará. Él siempre pintaba la naturaleza y en una cantidad enorme de piedras y pedruscos, y esa es la exposición que estaba aquí, espero que siga estando allí. Todavía recientemente vi en internet y estaba Dalí junto con Antonio Pichot. Y como esas dos personas tuvieron una gran relación con el Instituto Peña Florida, he querido recordarlas. Y nada más y nada menos. Gracias. O sea que, como veis, hay una relación indirecta de Dalí con San Sebastián, porque el profesor que en el Instituto de Figueras despertó su vocación, luego se pasó aquí muchos años enseñando a jóvenes de Donostierras como el que acaba de intervenir ahora. ¿Más preguntas? ¿O comentarios? ¿O...? Un momentito. Esa señora de la primera fila. No, que no has hablado nada del castillo de Púbol. Uy, eso es otra conferencia. Entonces, pero bueno, puedo decir algo del castillo si pues te interesa. Algo sí. Porque no sé si está enterrado ahí sí, o no. bueno, el castillo de Púbol se lo compra Dalí a Gala. Púbol es un pueblecito del Ampurdán, cercano a Cadaqués. Ya sabéis que el Ampurdán, en fin, no es porque yo sea de allí, pero es una verdadera maravilla en paisaje y en pueblos medievales de piedra. Entonces le compra a Gala un castillo, el castillo de Púbol, que el nombre es el nombre del pueblo, para que ella tenga un lugar donde poder estar tranquila y libre y cuando quiera aislarse. Entonces, efectivamente, en ese castillo de Púbol lo decoran también en plan surrealista, se puede visitar, y ellos tenían previsto ser enterrados allí. Entonces, cuando muere Gala, la entierran allí y al lado está preparada la tumba para Dalí, y es muy bonito porque hay un huequito que comunica las dos tumbas, que según Dalí era para darse la mano después de muertos. Pero es de aquí que cuando Dalí enferma y está en Torre Galatea, pues resulta que los que le cuidaban dicen que ahora él ha expresado su deseo de ser enterrado en el museo. Y por eso Dalí está enterrado hoy en la planta baja del museo, del Teatro Museo Dalí de Figueras, bajo una enorme losa de granito. Yo tengo mis sospechas de que lo de enterrar a Dalí en el Teatro Museo fue para atraer más público al museo y no era lo que él quería, porque él dijo bien claro y dejó preparado incluso el agujerito. Lo que Dalí no sospechaba, pero hubiera sido felicísimo, es que muchos años después de su muerte le sacarían de la tumba para hacerle una prueba de ADN, que eso ya es la repera. Si el juez que decidió dar la orden de exhumar el cadáver de Dalí por aquella reclamación de un supuesto hijo ilegítimo hubiera conocido a fondo la biografía de Dalí, no hubiera tenido ninguna duda de que era imposible.
Yo ya lo decía cuando me enteré, a todo el que me quería oír, es imposible, porque Dalí fue virgen hasta Gala y nunca tuvo ningún otro amante que no fuera Gala. Entonces, bueno, pero le hubiera encantado, bueno, se retorcía de satisfacción de ver que se había montado semejante show surrealista después de muerto, o sea, como el Cid. Y además para sacarle el ADN y hacer la prueba de paternidad. Bueno, el castillo de Púbol también se puede visitar, pero yo no, es cuestión de hacer reserva. Hay una fundación Gala Dalí que por internet puede reservar tanto el castillo de Púbol como el teatro museo, como la propia casa de Portlligat, ¿eh? No es difícil, lo que hay que hacer es pagar, claro. Bien, más preguntas, comentarios, intervenciones. ¿No? Pues entonces, feliz Navidad y que paséis buenas fiestas todos. Muy buenas. ¿Qué tal? Sí, eso es lo que nos han dicho. Bueno, ya nos lo vamos gastando, claro. Porque, Ahora, bueno, es que empezábamos, joder, con un